Esto es Subterfuge Radio. Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santiesteban, de la calle Almirante y bajo el dial digital de su plataforma de podcasting favorita, Subterfuge Radio. Y la radio vuelve a ser la protagonista de la entrega de hoy, la radio musical que a tantos nos formó y que, adaptándose a las distintas transformaciones que la acechan, cuenta con profesionales que a base de entusiasmo y dedicación siguen transmitiendo y compartiendo pasión en forma de melodías y comunicación alrededor de estas. Nuestro invitado de hoy comparte y reparte esa devoción por la música de manera más que estimulante, desde las huestes de Radio 3, y ha sabido dotar de personalidad a los proyectos que desarrolla, convirtiéndose en un referente para muchos y en uno de los players principales de la radiodifusión musical, con el que seguro es un placer compartir este próximo rato. Nos complace pues recibir hoy en el estudio Alfonso Santiesteban, de la calle Almirante, en una nueva entrega de Simpatía por la industria musical, a la palabra y al testimonio de Gustavo Iglesias. Bienvenido, Gus. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, por tus bonitas palabras y, bueno, pues un placer y un honor formar parte de esta labor tan fantástica que estás haciendo, que te lo dirá todo el mundo, pero, joder, es verdad. Aparte el honor de saber que esto se va a registrar en la Biblioteca Nacional. Claro, y que dentro de 300 años, cuando alguien vaya a escribir un libro sobre Gustavo Iglesias, irá a la Biblioteca Nacional y ahí encontrará tu testimonio. Bueno, más que sobre mí... Testimonio de la mitad de tu vida profesional, porque luego habrá otra media vida que... Esperemos, todavía queda un ratito, pero no, sobre todo algo de lo que estábamos hablando off the record hace un momentito, de, bueno, la quizá escasez de literatura o ensayos sobre la industria musical que hay en este país, a la que tú estás colaborando directa e indirectamente. Toda la gente que acuda a estos archivos de la Biblioteca Nacional serán ellos o ellas, a lo mejor, los que a partir de ahora escriban muchos más libros, así que un placer. Totalmente, pues nada, muchísimas gracias. Nada, vamos a hacer, como siempre, arranco con un vamos a posicionar un poco cronológicamente y sobre todo, bueno, pues unos datos sobre Gustavo Iglesias que desde luego todos desconocemos hasta que profundizamos en ello. Me ha gustado mucho, del barrio de Tetuán, ahí te crías, y para ti ya un referente claro en esa biografía que siempre os pido es las tiendas MF de la zona. Lo importante, ¿no?, que eran esas tiendas, y al final lo que bueno, a mí siempre lo digo, que fue una tienda también que montaron cuando viví en San Sebastián, debajo de mi casa, se llamaba Disco Comic, que eso fue lo que me voló la cabeza, ¿no? En tu caso, ¿qué importancia tuvieron esas tiendas de discos? Pues mira, en concreto esta MF era la tienda de discos que pillaba cerquita de mi casa, en una boca calle de Bravo Murillo, no recuerdo ahora exactamente el nombre de la calle, pero era, no sé, era un lugar de diversión, de ocio, un lugar de maravillas posibles, porque claro, hablamos de muchas veces que uno iba a la tienda de discos no necesariamente a comprar discos porque no le llegaba la paga o los dineros o lo que tuviésemos por ahí ahorrado, y simplemente, pues bueno, pues el ver todas esas maravillas que alguna vez me gustaría comprarme, que había ahí también una fuente de aprendizaje. Oías a algún grupo que te escuchaba por la radio, ibas a la tienda de discos y te enterabas de que, aparte pues de ese disco que estaba sonando y que tanto te gustaba, pues resulta que tenían muchos otros, antes de Internet también, evidentemente. Y simplemente pues ese entorno de estar viendo los discos, dándoles la vuelta, mirando los créditos, los títulos de las canciones, pues era en sí mismo un divertimento. Ya cuando conseguimos ahorrar algunas pesetillas para comprarnos uno, salíamos de ahí como el rey del mundo. Totalmente, no, es súper loable ahora todas las tiendas que están abriendo pues esto, el boom, el reboom del vinilo, pero que bueno, que yo siempre lo digo, ¿no? Parecen tiendas gourmet, ¿no? Como de estas del apartado gourmet del Corte Inglés, o sea, como que es todo muy tal, cuando las tiendas eran ese sitio de intercambio, ese sitio donde veías, evidentemente, pasabas en las cubetas los discos y tal, y bueno, y durante una época incluso de donde nacieron muchos grupos, ¿no? Había esas carteles de busco guitarra que quiero formar un grupo, ¿no? Sí, así es, y bueno, y para los que no teníamos esa pulsión, ya te digo, simplemente un lugar en el que estás rodeado de cosas muy bonitas. A mí los discos en general, la música, por supuesto, bueno, pues como fenómeno inasible,
pero también el disco como pequeño objeto. Me da igual que sea en vinilo que en CD. Incluso yo en aquella época me compraba bastantes casetes. Claro, total. pues era pues nada. Bueno. Estar rodeado de cosas que te gustaban. Bueno, la importancia de las tiendas de discos y en tu caso destacas la importancia de la televisión también y una gala de UNICEF que viste sí que... Bueno, eso te lo conté un poco como siempre se habla, ¿no? De cuál es el primer recuerdo musical de uno, ¿no? Y bueno, pues es difícil a veces delimitar exactamente cuál fue, con lo cual yo te destaqué el primer recuerdo musical en el que realmente me di cuenta de que algo raro estaba ahí pasando. Y esto pues fue por la tele, en una gala de UNICEF, que creo que era el año, pues no sé si 77, 78, 79, por ahí. Y nada, pues era una gala en la que actuaban grandes estrellas del pop de aquel momento. ABBA cantaron Chiquitita, los Bee Gees cantaron Too Much Heaven, me encantaba esa canción cuando era pequeñito, pero no todo era tan candoroso. Salió el momento clave de esa gala en la que aparece Rod Stewart con esos pelazos y con unos pantalones de leopardo ajustados maravillosos. Se puso a cantar Do You Think I'm Sexy? Y yo a ella directamente dije, esto mola mucho. ¿Qué está pasando por mi cabeza y casi por mi cuerpo? O sea, al escuchar esto. Y a partir de ahí, pues nada, una pasión y una devoción que no ha parado 40 y tantos años después. ¿Y con la radio? ¿Cuál fue ese momento del match? Pues imagino que debió de ser algo bastante en paralelo. Evidentemente la tele, cuando somos pequeños, pues tiene la cosa esta de que tiene imágenes y que te atrae. Y en aquella época, además, hablamos de finales de los 70, comienzos de los 80 principalmente, pues teníamos la suerte de que había muchos programas de música en la tele. Programas, pues más así de variedades, programas con actuaciones en playback, Aplauso, indudablemente el más famoso y mi favorito en aquel primer momento, pero yo también tengo lejanos recuerdos de ver, pues no sé, algunos de los programas que hacían Carlos Tena y Diego Manrique también en aquella época, y bueno, pues todo, como solamente había una televisión, lo que ponían por la tele se veía siempre, y los programas musicales pues te llevan a la radio, o es un fenómeno que casi ocurre a la vez, ¿no? Descubres que esa cosa que ves en la tele que te gusta tanto, pues también se puede disfrutar de otra manera en la radio y quedarte simplemente sin las imágenes con lo que es la música en sí misma. Y bueno, pues poquito a poco, evidentemente ya llegando a la adolescencia, pues eso ya no hubo marcha atrás, pues fue lo que generó pues el deseo de querer dedicarme a lo que afortunadamente me he terminado dedicando. Eso, decides con 16 años que querías ser periodista musical, incluso ya ves la radio que puede ser un poco la vía de expresión que buscas, y bueno, y después empiezas a estudiar periodismo. ¿Pero habías hecho algún pinito con fanzines, radios libres, alguna historia? Pues la verdad es que no. Yo siempre he sido más un fan que un profesional o que una persona que se viese un poco a sí mismo, pues un poco con las hechuras o con las posibilidades de formar parte un poquito más activa de aquello que tanto me gustaba como era la música. Y supongo que esta decisión, pues sí, en torno a los 16, 15, 17 años, a medida que se iba acercando la posibilidad de llegar a la universidad, pues supongo que decidí que la manera más lógica o más factible para mí de llegar a trabar contacto e incluso, pues poder dedicarme profesionalmente a algo relacionado con esto que tanto me gustaba era, pues el periodismo musical, la divulgación musical y por encima de todo esto la radio. Ajá. Y un poco también casi enfocado, no en el sentido peyorativo de la radiofórmula, pero sí la transmisión de canciones. Yo creo que desde siempre, lo decía al principio, ¿no? Creo que eres una persona que has dotado de personalidad tus programas. Me encanta, lo hablo mucho con Gema porque, bueno, y con nuestro común amigo José Manuel Sebastián, que no tienes ningún pudor, ¿no? O sea, tú pones cosas, o sea, que cualquiera diría... No te digo ruborizante, pero descontextualiza, ¿no? De repente de la tendencia, ¿no? Lo cual demuestra, pues, que te gusta transmitir, ¿no? Lo que a ti te gusta. O sea, ¿te gustaba esa sensación de poner canciones y de repente es eso, pues poner una novedad absoluta y poner una canción de Spandau Ballet del año 80 y transmitir ese entusiasmo y ponernos a todos alerta? Pues evidentemente. A ver, yo supongo que antes de, pues de esta encarnación profesional de la que estamos hablando, todo tiene que ver un poco con lo que es, pues
pues la evolución personal de cada uno, ¿no? Y supongo que yo a lo mejor, pues de jovencito, de adolescente, pues tengo que haber sido, pues no sé, el típico amigo coñazo que estaba todo el rato dándole la brasa a sus amigos con los grupos tan fantásticos que había descubierto y que quería dar a conocer a todo el mundo, con parejas o proyectos de parejas, pues el típico rollito alta fidelidad que le grababa casetes con recopilaciones fantásticas de canciones increíbles y que quería compartir con esa persona, y un poco alimentado pues no solo con un estilo musical o con una idea de la música. Si acaso la única idea podría ser lo que yo ahora mismo en mi actual programa, en Bandeja de Entrada, en Radio 3, hablo de el pop y aledaños. Sí, exacto. Es decir, el pop yo lo entiendo como un sentido, en un sentido muy, muy amplio, en el que cabe de todo, porque es de todo eso de lo que me he alimentado. O sea, yo cuando era pequeñito y escuchaba la radio, pues yo escuchaba no solo una radio, yo escuchaba muchas radios diferentes, pues desde Radio 3, lógicamente, hasta los 40 principales, pasando por todo tipo de emisoras, y digamos que yo me alimenté, pues no sé, tanto de los Smiths como de Madonna, que además coincidieron en el tiempo, lógicamente. Y por qué no, bueno, pues intentar plasmar esa misma idea amplia y bueno, y yo diría también que desacomplejada en ambos sentidos de la música. Es algo que ya ahora profesionalmente lo procuro hacer consciente y consecuentemente, porque creo que hay una verdad en eso, o sea que realmente tampoco hay una diferencia y tampoco hay una frontera tan grande entre unas cosas y otras dentro de esto que llamamos el pop y sus diferentes satélites. Sí. Yo es que yo era mucho más talibán, entonces claro, hay muchos programas tuyos, ¿no? Que muchas veces es como de rascas en capas que tienes ocultas que en su momento les decías, no me puede, a mí me gusta el punk, no me podía gustar esta canción de Spandau, no me puede gustar esta canción de Spandau Ballet, no me puede gustar tal, y al final, un día tal, de repente la pones tú y dices, hostia, de repente es como rascas, ¿no? En esa capa de canciones que bueno, pues que al final nos hacían a muchos ser muy talibanes, pero que tú demuestras, bueno, que tenías una apertura de miras, bueno, pues que al final es para aplaudir, ¿no? Y el secreto en este caso, o al menos yo lo que procuro hacer es, bueno, pues presentarlo, y sí, puedo dar bandazos, pero nunca porque sí. Yo siempre procuro buscar un porqué, una razón y una transición que tenga sentido y que explique por qué después de esta canción podemos estar escuchando esta otra, y aun siendo aparentemente muy diferentes, pues hay una relación y una emoción común entre ellas. Total. Bueno, en España vivimos la lacra durante muchas décadas del servicio militar, luego se transformó también en la prestación social, también, pero que no deja de ser privarte, bueno, de unas horas de tu vida, tal eso, pero tienes la inmensa suerte que a ti te dan la opción de ir a la Asociación Cultural Radio Vallecas, ¿no? Para hacerlo allí, ¿no? ¿Cómo surge esa oportunidad? Porque me imagino que además sería el destino que querría todo el mundo. Bueno, pues no sé si sería necesariamente el caso, y sabía que ese dato te va a gustar porque, hombre, dicho así, pues un poco más grandilocuentemente, y a mí me gusta contarlo así, sí, yo hice la mili en la radio. La Asociación Cultural Radio Vallecas, o Radio Vallecas simplemente, pues era y sigue siendo pues una de las radios libres de referencia en Madrid, y era una emisora que, aparte de su función radiofónica, pues bueno, pues cumplía también una función cultural y social. Bueno, pues por ejemplo en Radio Vallecas, evidentemente ahora les he perdido un poco la pista, ¿no? Pero en aquella época, hablamos de mediados de los 90, pues había programas dedicados por ejemplo, a la tercera edad, a la comunidad gitana, a personas con discapacidades, y para ello, bueno, pues digamos que esto les legitimaba, aparte de otras actividades, a poder contar con objetores de conciencia para realizar labores que en mi caso fueron, pues desde hacer los controles a algunos de estos programas, hasta darle una barridita a todo aquello, hasta esto que se me entienda que es un poco a lo mejor políticamente incorrecto, pero es que era literalmente así. Había un chico de los que hacían el programa para personas con discapacidades, que el pobrecito estaba literalmente atado a una silla de ruedas y
una silla de ruedas de estas grandotas mecánicas que las podía mover así con una manita simplemente, y en aquella época el estudio de Radio Vallecas estaba en una cuarta planta de un edificio y una de mis funciones era, cuando venía este chico a hacer su programa, entre yo y otro compañero, subirle los cuatro pisos para arriba. Y bueno, también ahí me dieron la oportunidad de hacer mi primer programa de radio, no profesional, evidentemente, pero sí con una vocación de que pudiera serlo, es decir, con la misma, entre comillas, profesionalidad, aunque no fuese profesional, y con el mismo cuidado, por cuestiones estéticas y formales que podría haber hecho en Radio 3 o en cualquier otra emisora. Y bueno, pues una vez que empezamos con esto, pues ahí ya sí que fue pues un picorcillo y un virus que ya no me pude quitar. O sea, no solo como oyente, sino también como persona que empezó a hacer radio, pues aquello era fascinante y he querido seguir haciéndolo, y afortunadamente sigo haciéndolo desde entonces. Bueno, ya habías elegido tu camino claramente, empiezas también a hacer, pues colaboras con la revista Espiral, ¿no? En sus últimos números. En 2 números creo que salió mi firma solamente. Bueno, pero que ya te empiezas a mover, aparte de, hablar de esas noches que a tantos nos formaron por Malasaña, ¿no? Que al final eso sí que era música pura, ¿no? Eso lo compaginas con trabajos, digamos, pues para poder salir adelante, porque me imagino que la posibilidad de vivir de eso todavía no se había presentado de manera muy expresa, ¿no? Bueno, digamos que yo, que estudié la carrera de periodismo, digamos que me lo monté muy mal durante la carrera de periodismo. Yo hice mis 5 años, aprobé la carrera en 5 años, lo cual es decir bastante poco del nivel o de exigencia académica de la carrera en aquella época, a comienzos de los 90. Pero bueno, digamos que me entretuve con otras cosas. Pues no te voy a contar mi vida personal, familiar, y quizá, pues una cierta falta de estímulos dentro de ese entorno familiar para apostarlo todo, por lo que yo realmente quería hacer, que era algo muy, muy vocacional. En fin, mi casa era la típica casa en la que, pues, cada vez que yo llegaba con una bolsa llena de discos de Madrid Rock o de cualquier otra tienda, pues a lo mejor alguna de mis figuras paternales o maternales me decía, ¿pero dónde vas con todo eso? ¿Y eso para qué te sirve? Entonces, bueno, digamos que me entretuve con otra serie de trabajos, alimenticios, en sectores que nada tenían que ver ni con la música ni con los medios de comunicación, y perdí un poquito la pista de lo que yo llamo el camino de baldosas amarillas, ¿no? De aquello que realmente me gustaba hacer. Lo retomé un poquito con lo de Radio Vallecas, con alguna que otra chapucilla, pero vamos, la cosa no empezó a ponerse seria hasta que empecé a pensar en Radio Nacional y en Radio 3 como destino utópico. Pero el previo a ese viaje a Londres, ¿no? De repente claro, decides que viene, aparte en ese 99 que todavía Londres sorprendía, no es vivir en el mundo globalizado que vivimos ahora. Supongo que fue una decisión importante, ¿no? Al final. Sí, digamos que lo de irme a Londres a finales de los 90 fue más que una decisión, fue casi como la debacle final de llegar a un momento de despiste y de falta de realmente como diríamos, de una brújula a través de la cual yo poder llegar a hacer eso que yo quería hacer. Y bueno, pues digamos que me fui a Londres un poco pues a despejar un poquito la cabeza. Cerca estuve, por cierto, de entrar a trabajar en una tienda de discos en Londres. Menos mal que no lo conseguí, porque a lo mejor después de ser periodista musical, esto es también como lo de Alta Fidelidad. Igual mi segundo trabajo favorito habría sido el de trabajar en una tienda de discos. Sí. Menos mal que no me cogieron, porque eso hizo que esa visita a Londres durara solamente unos meses y finalmente volviésemos a Madrid con un plan B, o un plan A, mejor dicho, de regreso. Qué bueno ese plan A que te sale bien, ¿no? Que en otoño de ese mismo año, en el 99, consigues una plaza para hacer el máster de Radio Televisión Española, ¿no? Cuando se habla de consigues una plaza para hacer el máster, ¿es que eran plazas limitadas? Es decir, es complicado. Sí, no sé exactamente cuántas plazas son ahora, pero en aquel momento eran 35 plazas, el máster de Radio Nacional de España, que implicaba también, aparte de un módulo académico de un año, pues también realizar una serie de prácticas, y ese máster es la gran cantera de profesionales en Radio
Radio Nacional de España en general y en Radio 3 en particular. O sea, yo ya estoy empezando a ser de los mayores de la emisora, pero pongamos que de mi edad para abajo o incluso alguno más para arriba, el caso de José Manuel, que hizo ese mismo máster 3 años antes que yo, todos los que estamos ahí y cualquier componente de la plantilla de Radio 3 en quien puedas pensar ha pasado por ese máster. Leire, Constance, todos, gente nueva, sí. Todos. No creo que haya casi ninguna excepción. Qué bueno. Y bueno, que encima, que es un máster, que evidentemente ha dado frutos claros y que además, también consigues un contrato de prácticas, ¿no? Que va, anexo un poco al hacer el curso y ya te quedas ahí, ¿no? Sí, nos quedamos, pero no en Radio 3, me quedo 2 años en Radio Exterior de España, contrato de prácticas, que no era el plan evidentemente haciendo era... de radio en general, ¿no? Sí, claro, no estamos hablando de radio musical. No. El plan era quedarme en Radio 3, pero claro, no todas las personas que cursan este máster al final consiguen ese contrato de prácticas y no todos los que consiguen ese contrato de prácticas consiguen quedarse en el destino que ellos o ellas desearían. En aquella época, concretamente, Radio 3 creo que le correspondían 2 contratos al año de los licenciados de cada máster en concreto y, claro, hay que decir que ese año tuve una competición muy dura porque las 2 personas que se quedaron en Radio 3 fueron unos tales Javier Gallego, un tal Javier Gallego y una tal Celia Montalbán, que también tenían un perfil muy, muy Radio 3ero en aquel momento y yo pues me quedé en Radio Exterior de España, pero encantado, haciendo información cultural. Además, en una época en la que Radio Exterior de España pues era una emisora muy viva, con una plantilla muy amplia y pudimos hacer muchas cosas y fue una experiencia fantástica. Sí, había mucho apoyo institucional además a la cadena, ¿no? Sí, y sobre todo también con una vocación muy, muy interesante sobre todo de fomento y de difusión de la cultura española y en español. No sé exactamente ahora cómo estarán los datos, pero Radio Exterior de España al parecer se escuchaba mucho en Latinoamérica. Estamos hablando todavía de la época pre-internet. Claro, en el año 99, 2000, 2001 ya parecía que empezaba a aparecer ese fenómeno que lo cambió todo, pero realmente en aquella época todavía Radio Exterior de España emitía en onda corta y a través de esto pues se escuchaba en muchos países de habla hispana principalmente y ahí pudimos hacer cosas también muy, muy interesantes. Y estás 2 años, sales de allí y encadenas trabajos en distintos, de hecho hablabas de ese internet que nos llegó incluso en webs primigenias, ¿no? Como en 40.com, en 40.com, plus.es, en esa época de la llamada burbuja de las .com, ¿no? En la que, por ejemplo, plus.es era la web del Canal Plus, literalmente, pero parecía que todos los medios de comunicación, pues aparte de aportar contenidos a través de sus webs relativos a los contenidos de dichos medios, pues parece que todos tenían que ser como grandes contenedores de información, de noticias, y plus.es concretamente entré en una seccioncita que tenía de noticias y de información musical y bueno, pues ahí ya digamos que curiosamente es cuando salgo de Radio Nacional de España en general, cuando me empiezo a especializar más en cuestiones musicales, ¿no? Digamos que después de eso yo tengo muy claro que lo que más me gusta es la música y los medios musicales, y entonces pues tiro por ahí, aunque a lo mejor pues no sean los medios que a mí más me habrían interesado. De hecho, el único medio que a mí me interesaba ya entonces era Radio 3, y bueno, pues en el plus.es, 2 años que estuve en la web de los 40, pues bueno, estuvimos un poco en contacto con el oficio de periodista musical, pero bueno, donde realmente lo desarrollé con la libertad y con la pasión con la que venimos haciéndolo desde entonces, pues es en Radio 3, en los últimos 16 años nos ponemos ya. Pero bueno, en la web de los 40, que no te gustó nada la experiencia, bueno, no que no te gustó, supongo que te enriquecería profesionalmente, pero bueno, era un formato que no te gustaba demasiado, y de hecho lo empiezas a compaginar también con Radio Utopía, ¿no? O sea, que sacas ahí tu vena radiofónica, ¿no? Un poco Radio Utopía, que era, bueno, al final amor al arte, ¿no? Sí, fue un poco como la vuelta a lo de Radio Vallecas, y a ver, tampoco es que no me gustase el trabajo de los 40.com, evidentemente era un medio importante ya entonces, pero bueno, a ver... No, entiéndeme por si lo escucha alguien de los 40, no, a lo que me
me refiero es que era un momento donde tampoco nadie terminaba de entender lo que implicaba una web y bueno, al final... No, pero en este caso concreto sobre todo tenía que ver un poco con el objeto de la información. Y a pesar de esa apertura de miras de la que hablábamos al principio y que mantengo, a ver, uno o yo, no voy a generalizar, yo personalmente, o sea, 2 años de mi vida pendiente de las andanzas muy respetables y muy interesantes, por cierto, de Shakira, de Alejandro Sanz, de La Oreja de Van Gogh o de Estopa, aparte de otros artistas, todos ellos, bueno, pues que sonaran, que tenían que sonar en aquella época en los 40 principales, pues bueno, a mí se me quedaba un poco corto. Y de ahí pues decidí que una manera de desoxigenarme un poquito en ese sentido, pues era volver a la radio y surgió la posibilidad de Radio Utopía y ahí que estuvimos otros 2 añitos compaginando, no solo también por una cuestión de contenido, sino también por una cuestión del medio. A mí la radio seguía siendo lo que más me gustaba y mientras se producía un eventual reencuentro con Radio Nacional, pues ahí estuvimos quitándonos el mono de los micrófonos y las canciones. Y que gracias también a esa experiencia en web también es lo que provoca tu vuelta a Radio Nacional, ¿no? Te llaman para un puesto, ¿no? Que es enlazar un poco lo que era Radio Nacional con Radio Televisión Española en una web, ¿no? Algo de eso, ahí sí. Esto nos ponemos en 2007, que parece que no, pero en aquel momento todavía en 2007, no ya solo una radio como Radio Nacional, sino todo un medio como Radio Televisión Española, pues no tenía una web, vamos, con los mínimos requerimientos en cuanto a forma y en cuanto a contenidos y en cuanto a, bueno, manera de presentar esos contenidos mínimamente aceptable. Estaba ya en proyecto, pues lo que ahora sí, y desde entonces conocemos como la web, rtv.es, pero en aquel momento alguna persona que estaba en un puesto de responsabilidad en Radio Nacional entendió que tenía que haber un tipo de enlace para que en cuanto se terminase el proyecto del diseño y del lanzamiento de la web de Radio Televisión Española, pues pudiese ofrecer algo a las personas que entraran en una web de Radio Nacional de España que no fuera un corporativo con unos links absolutamente ocultos a los programas y con unos players que era 2007 pero que parecían del año 1927 y entonces estuvimos haciendo ese trabajo durante una temporada o así, pero bueno, ya entrando en contacto con lo que más nos tiraba, que era con Radio 3. Con Radio 3. También eso, bueno, con José Ángel Esteban, que José Ángel Esteban fue la persona que me llamó, de esta casa, y en un momento también, digamos, ciertamente convulso, es el momento que lo dirige Lara López, que yo creo que lo hizo estupendamente, con Diego Manrique de adjunto, pero que coincide con pues muchos históricos, ¿no? que se van, ¿no? Me imagino que sería un momento extraño, ¿no? Coincide con el famoso ERE, Expediente de Regulación de Empleo, no solo de Radio Nacional ni de Radio 3, sino de todo Radio Televisión Española, en el que, bueno, por una cuestión de viabilidad económica se decide que un muy alto porcentaje de la plantilla de Radio Televisión Española, a partir de una cierta edad, bueno, pues se acogiese a ese expediente de regulación de empleo, y eso pues implicó pues la marcha de la radio, bueno, pues de algunos de estos históricos de la emisora, ¿no? De tipo pues Carlos Jesús Ordovás, José María Rey, Carlos Pina, muchos otros, y bueno, digamos que ahí se abrió la rendija de alguna manera. Bueno, como tú recalcas, dices que Lara y Diego piensan que eres un tipo aprovechable para el proyecto así se lo hicimos, creo, sí. Y en ese nuevo rediseño de la parrilla, que necesitaba un refresh, te ofrecen llevar parte de la parrilla del bloque matinal, y que no lo sabía, que joder, que ya has creado casi un genérico, ¿no? Que tú eres el padre del nombre de Hoy Empieza Todo. Sí, eso la verdad es que fue de estas situaciones en la vida que dices tú, madre mía, no me puede estar pasando, qué vértigo, pero qué maravilla, ¿no? Efectivamente, bueno, yo estuve, vamos, no voy a decir echando una mano, ¿no?
porque realmente ese rediseño de la parrilla de Radio 3 en ese momento crucial, pues evidentemente corrió sobre todo de manos de quienes eran responsables, ¿no? De Lara, de Diego y de José Ángel Esteban. Digamos que yo estaba por ahí, me pidieron opinión sobre algunas cosas, me pidieron algunos trabajos como diríamos, de informes sobre qué cosas se hacen en otras emisoras, qué ideas podríamos aportar, y yo con la mayor modestia del mundo pues hice ese pequeño trabajo, pues un poquito de ratón de biblioteca, ¿no? Para que darles elementos de decisión a la hora de tomar las responsabilidades pertinentes, ¿no? Y para mi gran sorpresa, una cosa en la que estuvimos de acuerdo es que una emisora como Radio 3 o como cualquier emisora necesitaba un programa fuerte por la mañana, que idealmente arrastrase a los oyentes al resto de programas de la emisora. Y para mi gran sorpresa, pues ese programa, que terminaría llamándose Hoy Empieza Todo, a sugerencia mía, bueno, pues me encargaron dirigirlo durante una temporada, en principio, con Marta Echeverría como voz autorizadísima ya entonces en Radio 3 como presentadora oficial, pero bueno, yo digamos que un poquito con mucha humildad y con muchísima ilusión dirigiendo el programa hasta que cambió un poquito el orden de mando. Que me imagino que ya creen más en el concepto morning show, ¿no? Al principio me imagino que sería como hacer algo mañanero, y bueno, deciden también que entre Ángel Carmona, que venía también de Radio Nacional, ¿no? Con otro perfil como más dicharachero. Sí, no, bueno, también hubo una serie de cuestiones personales, o sea, Marta, por ejemplo, al final de esa primera temporada de Hoy Empieza Todo, bueno, pues dio a luz a su primer hijo, y con lo cual ella no iba a estar disponible como presentadora de un bloque de 4 horas en Radio 3, y en este caso creo que con muy buen criterio pues se acordaron de Ángel Carmona, que estaba en aquel momento en Radio Nacional, la internamente conocida como Radio 1, trabajando en un programa por las tardes con Toni Garrido, y le llamaron para que él se hiciera cargo no solo como presentador, sino también como director del programa, lo cual yo agradecí mucho. Sí. Casi hablas en estas líneas que te pedí, que casi te salvó la vida, ¿no? Pues un poco sí. Porque claro, la opción B con Marta en una baja por maternidad era que yo me hiciese cargo también de estar 4 horas delante del micrófono. A ver, lo hice durante muchos años, en los momentos en los que Ángel se pilló sus vacaciones o no pudo venir por lo que fuera, y lo procuramos hacer de la mejor manera posible, pero todos tenemos unas virtudes, y la mía desde luego no es la de mantener bueno, pues esa efervescencia matinal que requería un programa como Hoy Empieza Todo, de la manera que lo hace Ángel durante un periodo indefinido, con lo cual yo agradecí mucho ese recambio, no me importó lo más mínimo que dejase de ser director del programa, y aparte otra cosa positiva que tuvo es que en un papel un poquito más secundario pude dedicarme con más decisión y sin apenas otro tipo de preocupaciones a lo que realmente me importaba, que es dentro de lo que es la difusión radiofónica, concretamente a los contenidos musicales, y de ahí ya sí que no nos hemos bajado desde entonces. Estamos hablando del 2009, estamos en 2024, en los últimos 15 años. Lo único de lo que Gustavo Iglesias se ha preocupado profesionalmente ha sido de la música. Bueno, y 13 años con Ángel, además. O sea, sí. Que... Bueno, también en ese proceso también aparece la figura de Tomás, que llega con ideas nuevas también, acorde a los tiempos que corren, y una de ellas es Radio 3 Extra, que creo que es uno más que loable propósito y proyecto. ¿Recuerdas cuando se plantea decir vamos a hacer un canal paralelo, digamos, con el formato del podcast, o sea, que sea una Radio 3, y creo que muy bien bautizada, Extra? Pues debió de ser pues en el primer año de Tomás como director, y en ese caso creo que estamos hablando del año 2012-2013. Era, bueno, evidentemente el mérito de Tomás de acometer con mucha decisión y con mucha consecuencia esa decisión, pero evidentemente creo que era algo que iba a terminar ocurriendo antes o después.
3. O sea, de hecho, los propios programas de la emisión diaria de Radio 3 son también, a su manera, podcast, diseñados de otra manera para que suenen en directo, pero lo que hablamos realmente es de la manera en la que se escucha la radio, ¿no? Todavía habrá quien lo haga, ¿no? Pero a mí se me hace un poquito extraña la idea de, pues yo qué sé, cuando llegan las 3 de la tarde, son las 3 de la tarde, empieza cuando los elefantes sueñan con la música, con Carlos Galilea. Voy a dejar todo para todo y me voy a sentar a escuchar el programa. De hecho, se me viene a la cabeza este caso porque creo que los primeros podcasts de Radio 3 basados o partiendo de programas de la emisión diaria, creo que Carlos era uno de los más escuchados y luego también tenía sentido que se desarrollasen otros formatos que no tuviesen nada que ver con la programación, digamos, del FM, ¿no? Programas que no estén atados a una duración, que no estén atados tampoco necesariamente a una periodicidad y formatos nuevos que solamente tienen sentido a lo mejor pues en este formato de podcast, ¿no? Que a lo mejor pues en un formato de emisión pues no serían tanto un programa como a lo mejor una sección o serían muy diferentes. Es una tendencia que yo creo que vamos a ir cada vez más y más a ella. Yo, de hecho, actualmente en bandeja de entrada, pues hombre, no te voy a decir que me plantee cada nuevo programa como un podcast, porque se está emitiendo en directo y tiene que durar 1 hora, desde las 12 del mediodía hasta la 1. Pero sí que, por ejemplo, a la hora de seleccionar las canciones, pues a lo mejor esto podría ser debatible, ¿no? Pero parto de la base de que cada programa tiene que ser único. Y para apoyarme en esta idea tengo de mi lado la música, que afortunadamente, como todos sabemos, hay más música que nunca y probablemente mejor música que nunca, y puedes hacer un programa totalmente nuevo y único cada día, incluso uno cada día de la semana, de lunes a viernes. No digo con esto que una vez que pongo una canción o un disco ya no lo vuelvo a poner nunca más, porque bueno, hay que estar también pendiente del recorrido que tienen las canciones y los discos después de publicados, pero que tampoco me vuelvo loco a la hora de ser demasiado insistente con las cosas, ni siquiera con las que me apasionan, porque hay tanto ocurriendo que se puede extender y se puede tirar de muchísimas más cosas para armar un programa diario que se puede escuchar en directo, si estás disponible para hacerlo a partir de las 12 del mediodía cada día, pero también lo puedes hacer en cualquier momento a través del podcast. Bueno, te rompen ese sitio de confort, que son esos 14 años, como decías, en Hoy Empieza Todo, y en el 2001 nos hace Tomás a todos muy felices porque te encarga ese programa de novedades discográficas, pero siempre con la personalidad de Gustavo Iglesias, que es trufarlo de exquisiteces para algunos, de extravagancias para otros, pero que al final es marca de impronta de tu programa, que es bandeja de entrada, ¿no? En 2021. Exactamente. 2001 creo que habías dicho. Sí, 2021. Yo, mis 14 años exactamente no empieza todo. Yo soy muy feliz. Yo desarrollo mi actividad profesional soñada, dicho así. O sea, esto no ocurre siempre, por desgracia, pero yo puedo decir, pues, aquello de alta fidelidad. Los programas, tus trabajos soñados. En mi lista el primero era hacer un programa de música propio en Radio 3. Y lo conseguí pues ya cerca de los 50 años, pero lo conseguí y nada más feliz que esto. Al principio el programa empezó siendo de fin de semana y desde hace esta es ya la tercera temporada, pues lo estamos haciendo pues en horario de mediodía, de lunes a viernes. Y sí, bueno, era algo que aparte de ser algo que yo deseaba, pues también me venía bien el cambio de aires, quieras que no, 14 años de madrugones, de levantarte a las 4:30, a las 5 de la mañana, pues pasan una factura casi incluso física. Y bueno, pues ahora no es que madruguemos muchísimo menos, pero digamos que tenemos un poco más vida de persona y un trabajo que sí, la verdad es que es apasionante cada día, con cada nueva canción, con cada nuevo disco que se publica, pues el seguir sintiendo ese mismo picorcito de cuando uno era adolescente, ¿no? Y seguir siendo ese adolescente pesado que le dice a sus amigos, que en este caso son decenas y decenas de miles de personas, pues mira, fíjate qué canción tan bonita acabo de descubrir o qué discazo que me acaba de llegar. Nada, te pediría que definieras, ¿no? Eso, cómo definirías esa carrera profesional, pero no lo voy a hacer. Voy a leer lo que me pusiste en ese mail que te pedí, que me encantó, ¿no? Dice, durante toda mi vida carrera profesional, especialmente
de mis 16 años en Radio 3, he procurado volcar, proyectar y contagiar mi gran pasión por la música pop, entendida en un sentido más muy amplio que participa tanto en la veneración por las grandes estrellas como en la fascinación por las nuevas y deslumbrantes propuestas. Resume, ¿no?, un poco tu idea de radio, ¿no?, de programa. Pues un poquito, sí. Añadiríamos algo que ya hemos dicho, el aportar bueno, pues un poquito de información, de contexto, y una cosa que también, hombre, tiene su puntazo, que es el poder hacerlo, no tanto como a mí me gustaría, porque al fin y al cabo es un programa que lo hago yo solito, pues bueno, aportar bueno, pues las voces de algunas de las personas que hacen esas músicas. Esto es algo que tengo además la suerte, gracias a trabajar en Radio 3, de poder hacer. Lo hago principalmente con artistas internacionales, porque con artistas nacionales pues estamos hablando de que ya casi todos van a ir a otros programas de Radio 3 y van a hacer unas entrevistas pues más estándar, ¿no? Yo lo que suelo hacer pues es grabar las entrevistas pues con artistas internacionales y luego pues utilizar sus palabras para contar un poco los discos, cosa que suelo hacer a razón de un disco a la semana, contarlos como si fueran, no sé, una historia, una película apoyada en las palabras de sus autores y autoras, o viceversa, ¿no? Un poco según el caso, pues la historia se cuenta de una manera diferente. Y esto viniendo pues de un pequeño o de un antiguo pequeño fan de la música, pues la oportunidad que eso te da de haber hablado con personajes, pues yo qué sé, los que se me vienen a la cabeza y de los que más fan puedo ser, pues con Johnny Marr de los Smiths, con Everything But The Girl, con Trevor Horn, con John Cale, pues hombre, da un poco así como de gustazo personal, por el hecho de decir, madre mía, he estado hablando con Johnny Marr, pero luego también de compartir esa emoción con los oyentes. Y cuando hablas de que lo haces solo, o sea, tú no tienes ningún tipo, más allá de, evidentemente, lo que es el tema grabación y eso, a nivel guión, es todo el soporte es tuyo. O sea, sí, bueno, a ver, hombre, una hora al día se puede hacer. Bueno, ya, hombre, muchas veces, joder, bueno, al final es la magia, ¿no?, de la televisión o de la radio, ¿no?, que piensas y dices, joder, este tío lo hace tal, y luego, pues oye, pues al final hay un equipo, hay gente tal que te ayuda con guiones, con historias, pero bueno, en el caso de Radio 3 son muchos los casos, ¿no?, al final de gente que lo hacéis todo, ¿no? Sí, o sea, sí, bueno, y todavía sobrándonos tiempo o buscándolo de donde sea, pues para hacer cualquier otra cosa en la emisora. O sea, por ejemplo, yo supuestamente ya no formo parte del equipo titular de Hoy Empieza Todo, pero sigo colaborando en el equipo. O sea, yo sigo ayudándoles con la programación musical, la producción de algunos contenidos, sigo haciendo mi seccioncita semanal, pues haciendo lo que más me gusta, que es contar historias relacionadas con la música, y luego pues en todo tipo de actividades de la emisora. Pues yo qué sé, hace poquito hemos estado en el BIME haciendo unos especiales con Leire Guerrero y José Manuel Sebastián. Dentro de poquito nos vamos al Monkey Week, en el momento en el que estamos grabando esto, a hacer nuestra batalla de bandas, y luego pues en todas las actividades, la radio encendida, el Día de los Museos, son grandes eventos de Radio 3 que requieren del trabajo de toda la emisora, y ahí estamos para lo que haga falta. Totalmente. Bueno, todo un lujo, ¿no?, seguir disfrutando de lo que uno hace, ¿no? Un lujo, un privilegio, vamos. Yo diría mucho más que eso. O sea, al final, bueno, pues todas estas cosas de las que hemos estado hablando y que, bueno, pues yo te conté así un poquito previamente a modo de currículum, menos desarrollado, lógicamente. Al fin y al cabo, o sea, más allá de lo que puedan representarme a mí personalmente, yo creo que puede ser interesante también hablar de ello, bueno, pues un poco como una representación aleatoria, porque evidentemente hay muchas historias, pero que algo pueden decir de lo que es este oficio, ¿no?, del periodista y del periodista musical. Porque no hablamos de un periodista normal. A ver, muchas profesiones, incluida la del periodista, puede tener un elemento vocacional, pero yo creo en concreto que el periodista cultural, y más aún el periodista musical, que no es en el fondo más que una evolución del fan de la música que todos conocemos, bueno, pues llevarlo, bueno, pues a unos niveles de pasión que te quiere o que te hace querer dedicarte a ello. Y como sabemos, esta es una profesión que, bueno, yo ahora mismo en Radio 3, vamos, no sé si hay algo más fuerte que decir privilegiado, o sea, bendecido, podría ser a lo mejor la palabra, pero como sabemos no es el caso en muchos medios,
y lógicamente también personas que dices tú, ¿haces tú solo un programa de radio? Tú los conocerás mucho mejor que yo, que cuántas webs, por ejemplo, cuántos medios se hacen entre 2 o 3 personitas, y hablamos seguramente de medios que están haciendo un trabajo absolutamente, loable y de una calidad exquisita, y que siguen en ello, o bueno, pues hombre, digamos que siendo sostenibles desde un punto de vista económico, pero desde luego que no ganando mucho dinero con esto. O sea, hay un elemento de vocación en este trabajo concreto, en el de compartir música con las demás personas, muy, muy importante, y que yo no sé cómo exactamente de bien reconocido está. Un privilegio que supongo también lleva el no tener una relativa presión de las audiencias, ¿no? Evidentemente todas las radios tienen al final los EGMs y esas cosas, y es importante tal eso, pero bueno, no sentir esa presión, ¿no? Constante, ¿no? Que muchas veces desvirtúa casi el trabajo creativo, ¿no? Lo que aporta el periodista, el medio. A ver, no hay una presión, digamos, numérica, en el sentido, por ejemplo, hablábamos antes de los 40.com o de todas las webs, digamos, de información general, que a ver, pero muy concretamente lo que yo viví en este caso, ¿no? Y no te digo que fuese obligatoriamente así, pero, por ejemplo, un contenido que subías a la web y en el cual podías estar viendo el número de visitas en tiempo real, pues era muy típico que si había un contenido, una noticia, un vídeo, cualquier cosa colocado en portada y que no estaba tirando tan bien de visitas como sería lo deseable, se cambiase por otra cosa. Eso en la radio pues no tenemos esa presión, y en Radio 3 ni mucho menos. Eso tampoco quiere decir, ni muchísimo menos, que vivamos ajenos a nuestra audiencia. Bueno, pues uno tiene que ser más o menos consecuente también con lo que uno cree que a tu audiencia le puede gustar, pero también con lo que crees de una manera un poquito más fehaciente que le gusta. ¿Y cómo conocemos estas cosas? Pues bueno, eso se nota, ¿no? Desde las presencias en los festivales, en los conciertos, cuánta gente hay que te conste al que le interesa este grupo, este artista, yo que sé, a datos quizá menos cualitativos, ¿no? Como más cuantitativos, pues yo que sé, pues el número de oyentes que tiene en Spotify, cómo está funcionando esta canción en listas o no. O sea, que no es que nos guiemos ni por una cosa ni por otra, ni por nuestros gustos, ni por los de la audiencia, pero al menos yo intento hacer pues un pequeño equilibrio entre una cosa y otra. Bueno, se habla de una constante crisis de la radio, no de la radio, sino en general de todo, de los medios, de las compañías, de todo. Más que una crisis, es como una transformación demasiado rápida, creo que muchas veces, ¿no? Hablábamos antes fuera de micro también, la inteligencia artificial que ha aparecido tal. Al final siempre se habla que si hace 3 años todo el mundo pensaba que Instagram era la red que se iba a quedar para todo, pero aparece TikTok y le da un vuelco a todo, ¿no? Entonces, en todo este escenario tan cambiante, creo que de lo que se habla, ¿no? Al final es de la pérdida de la conexión con la gente joven, ¿no? Al final la gente joven consume todo de manera, pues ese fast food, o sea, consumo rápido, escucha 30 segundos de la canción, tal. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Desde un profesional de la radio, que llevas ya unos cuantos años, que intentas estar al día de las tendencias, porque lo demuestras día a día, pero que es evidente que también si tratas con chavales, pues cada vez es más frecuente que te dicen, yo la radio es que no la escucho como tal. Bueno, pues evidentemente algo de eso hay, y precisamente con esa convicción, pues es con la que se creó, por ejemplo, algo como Radio 3 Extra, ¿no? Es decir, a un chaval de 15, 16 años, pues no le vas a pedir que tenga una radio en su casa, ¿no? Porque, no es posible que no tenga ni un portátil desde el que escuchar la radio. Lo único que tiene es su móvil, y en ese móvil, pues bueno, por ejemplo, Radio 3 nos preciamos y nos enorgullecemos de tener una aplicación fantástica, tanto para Radio 3 como para Radio 3 Extra, y a través de ella, pues ofrecemos contenidos que idealmente pues pueden atraer a un público
joven. ¿Cómo de grande será ese público? Pues no lo sabemos, pero bueno, tampoco Radio 3, como acabamos de decir, es una emisora que apunte a las masas. En primer lugar, porque nunca lo ha sido, y en segundo lugar, porque sería muy difícil serlo. O sea, si quisiéramos eso, pues no seríamos Radio 3, seríamos los 40 principales, o seríamos Europa FM, o Cadena 100, o cualquier otra emisora comercial. Radio 3 lo que busca es, evidentemente, ser lo más grande posible y llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero sin perder su esencia. Y su esencia ahora, pero también te diría que entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a escucharla hace a lo mejor cerca de 40 años, pues creemos que está claro cuál es, ¿no? La esencia es, bueno, pues el apasionarse con la cultura y el apasionarse con la música sin otras expectativas de rendimientos más que esa música y esa cultura en sí misma, darla a conocer y que bueno, pues tenga una vida más allá de las personas que la crean. De hecho, pues a lo mejor yo también, cuando era jovencito, pues bueno, pues yo hablaba con amigos y les hablaba de Radio 3 y no la escuchaban. Tampoco éramos mayoritarios los que escuchábamos Radio 3 hace 30 y tantos o 40 y tantos años. Pero independientemente de cuánta gente nos escucha ahora o entonces, creo que hay algo que es importante, y es qué tipo de gente nos escucha. Claro. Y esto es algo, por ejemplo, que yo a los compañeros que llegan jovencitos o jovencitas a la emisora, les suelto a casi todos el mismo rollo. Y les digo, ¿sabéis la suerte que tenemos nosotros en Radio 3? Que la gente que nos escucha son como nosotros. Claro, qué bueno. Que les interesan las mismas cosas que a nosotros. A ti te interesa la cultura, a ti te interesa la música. Bien, la persona que te está escuchando también. Y no solamente eso, sino que esa persona que escucha Radio 3, pues posiblemente pues tenga una mucho mayor relevancia a la hora de formar parte de, bueno, pues de este entramado que llamamos el mundo de la cultura o el mundo de la música, de lo que a lo mejor los números dicen. Claro. Esto, y permíteme la anécdota, tiene que ver sobre todo con una vez en Hoy Empieza Todo, cuando habíamos cerrado la entrevista con una banda emergente que parecía que iba a petarlo, como efectivamente así fue, que empezó a sonar por primera vez en Radio 3. De hecho, yo creo que la primera entrevista que les hice se la hice yo, y unos poquitos años después iban a venir a Hoy Empieza Todo, y el día antes de nuestra cita con ellos me llaman por teléfono, y la compañera del departamento de promoción de su discográfica me dice, pues mira, es que tal, no puede ser. Y yo, hombre, pero si ya esto estaba cerrado. Y me dice, mira, te voy a ser sincero o sincera, que nos ha salido el Hoy por Hoy con Francino para mañana. Y mi respuesta, un poco a lo mejor arrogante por mi parte, fue, pues nada, me alegra muchísimo que este grupo acceda a un programa como este, pero muchísima suerte con los oyentes de Hoy por Hoy, que estoy seguro que van a ir en masa a comprar los discos y a comprar las entradas para ver a este grupo en directo. Sí. Evidentemente, los oyentes de Radio 3 sí que van a hacer eso mucho más, sí que van a hacer que el tejido cultural y, bueno, pues esta cosa que llamamos el sector o la industria musical crezca de una manera sostenible para todos. Totalmente, eso, al final la calidad del oyente y, bueno, y no ir a pescar audiencia, sino a fidelizarla en base a contenidos que sean interesantes. Pues nada, Gustavo, un placer. Siempre acabo con una pregunta recurrente, que es, bueno, ¿quiénes han sido tus referentes dentro de la industria musical? Yo creo que en tu caso, ¿quiénes han sido tus referentes en el mundo de la radio, ¿no? Si hoy tienes que dar las gracias a alguien que estés aquí contando tu milonga, ¿de quién te acordarías? Pues mira, por no quedar ni bien ni mal con nadie, voy a mencionar a una persona, y que además que creo por otras veces que te he escuchado ante estos mismos micrófonos comentarlo, yo creo que mi primer gran referente radiofónico no tenía demasiado que ver con la música. Era un señor que se llamaba Carlos Pumares. Grande. Qué grande. que algo sí que ponía de música. Le gustaba mucho cuando le pedían canciones largas, como decía él, porque eso le permitía, bueno, pues hablar lo menos posible. Sí, no me gusta mucho esa canción, pero se puede poner, es larga, decía. Y bueno, pues de hecho fue estudiando en la carrera de periodismo, fue la primera persona a la que entrevisté para una revistita así de estudiantes que hicimos en aquel momento, y yo creo que es el personaje con el que más
has disfrutado oyendo la radio. Total. Oyendo música por la radio, pues yo qué sé, pues todos los de Radio 3 y alguno más. Un placer haber compartido y seguir compartiendo esos micrófonos con ellos y con ellas y hasta que el cuerpo aguante. Hago mía esa respuesta. Si alguna vez me preguntan quiénes han sido mis referentes a la radio, estoy contigo. También diría Carlos Pumares, fue también la persona que más me enganchó eso tal. Luego, por supuesto, pues un montón de gente que me descubrió canciones, música y casi me diseñó ese camino de baldosas amarillas que hablabas antes, que al final es, bueno, pues claro gustos música. Estamos todos a una, todos formamos parte de lo que yo llamo un círculo vicioso, que empieza en primer lugar con los artistas, luego continúa con personas que facilitáis a esos artistas que lleguen a nuestros oídos, los que tenemos la inmensa suerte de que esos oídos sean muchísimos más, y luego pues la gente que está en los conciertos y comprando los discos y que luego pues cuando vienen a decirme hola a lo mejor en alguno de esos conciertos, Gustavo, te escuchamos mucho, muchas gracias por... Yo, no, muchísimas gracias a vosotros porque estamos aquí todos juntitos. Qué bien. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo bajo el dial digital de Subterfuge Radio en el estudio de Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y nos vamos con la revisión que ha hecho Niña Polaca junto a Travis Bert de su Te vi en un concierto. Adiós.